Santo Totumo. Aquí y ahora. Es ahora. Bienvenidos a esta sesión en la que trataremos el tema de la economía del bien común en el contexto del magisterio del Papa Francisco a la luz del pensamiento de Louis-Joseph Le Bret, un dominico francés de finales del siglo XIX. Los temas que vamos a tratar tienen que ver con la génesis del humanismo dominicano, es decir, las fuentes sobre las cuales todos ingresamos para conocer cuál es o cuáles son las raíces sobre las cuales se teje todo este pensamiento humanista dominicano, pero que apunta a una economía humanista. Luego veremos los aportes del padre Le Bret al desarrollo humano integral, en el cual también haremos énfasis en ese pensamiento lebretiano y el desarrollo humano, y los aportes al magisterio de la Iglesia a través de los últimos 100 años. E igualmente, veremos la actualidad de esos trabajos, de esos estudios, de la red de colaboración, de investigación, tanto académica como bibliográfica, y finalmente tendremos unas conclusiones acerca de este aporte de este gran dominico a todo lo que ha significado las encíclicas y el desarrollo humano integral para los tiempos de hoy. En ese sentido, iniciamos con un texto del Papa Francisco que ha escrito a la Orden en el año 2021 a propósito de los jubileos de la Orden, y en ella ha publicado esta carta que él ha denominado Predicator Gratiae, predicador de la gracia en los orígenes, o refiriéndose a nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán. Y en ella él habla acerca del mensaje evangélico de nuestra inalienable dignidad humana como hijos de Dios y miembros de la única familia humana. Desafía a la Iglesia de nuestros días a fortalecer los lazos de amistad social, a superar las estructuras económicas y políticas injustas y a trabajar por el desarrollo integral de cada persona y de cada pueblo. Ese es el contexto en el cual se refiere el Papa Francisco para el desarrollo de los pueblos, para el aporte a la comunidad y a la sociedad en general. Y ello a través de esta carta encíclica o carta documento en la que él también aporta a lo que significa hoy el desarrollo humano integral. En ese sentido, hablamos de esa génesis del humanismo dominicano y lo trabajamos a partir de 3 momentos. La predicación dominicana, es decir, la espiritualidad de la orden de predicadores de los dominicos en términos de lo que significa la encarnación. Esa es la base fundamental sobre la cual se desarrollan todos los aspectos del pensamiento humanista cristiano. La segunda tiene que ver precisamente con ese humanismo dominicano desde el punto de vista de nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán. Y finalmente, 2 categorías mejor sobre las que tiene que ver el Facentes Humanitatem y el Facentes Veritatem, que es ser constructores o forjadores de ese humanismo dominicano y desde la verdad, en términos de el Veritatem, la verdad, que es parte de nuestro lema como dominicos. Entonces iniciamos con esa parte de la génesis del humanismo dominicano. Y dicen nuestras constituciones, la orden de predicadores, los frailes en el mundo, tenemos unas constituciones y lo llamamos el libro de las constituciones y ordenaciones, LCO. Y allí se habla de cuál es esa participación de los frailes en la vida académica, en la vida intelectual, en la vida académica. Y por ello uno de estos numerales nos habla de que los frailes háganse presente en las universidades, en los institutos y centros científicos, de tal manera que haya un diálogo entre la filosofía, la teología y las demás ciencias. Y ese diálogo es el que propicia la investigación, la interdisciplinariedad con las diferentes ciencias, porque se trata también, como lo vemos, de cooperar con los peritos en las diversas ciencias, bien participando en sus investigaciones o bien estudiando de manera de comunicar la verdad que es el Evangelio. Y eso nos lleva a nosotros a una cultura, a un diálogo para
que pueda realizarse o pueda llevarse a una vocación en la cual hay participación de las diferentes disciplinas y la misión que cada uno ha elegido para prestar un servicio a la comunidad. Entonces, este es el contexto sobre el cual los dominicos hacemos presencia en las universidades o en la vida académica en ese diálogo con las demás ciencias. Tenemos que esa parte de esa espiritualidad pues inicia desde la encarnación del Hijo de Dios, es decir, nuestro fundamento sobre el cual se desarrolla todo este pensamiento es fruto de la venida del Hijo de Dios y por ello hablamos de que se hizo humano. Ese humanismo parte de la encarnación y es lo que a nosotros nos permite promover un contexto de tal manera que esa humanidad se haga presente, se haga viva y se haga asequible, de tal manera que cada uno de nosotros participe con los principios del bien común, de la solidaridad, de la justicia. En otras palabras, podríamos decir que estamos hablando de las bienaventuranzas, como nos narra el evangelista Lucas. E igualmente, hablando de ese fin que tiene el hombre y cómo educar, cómo formar o cómo buscar y hallar sentido a la vida, hablamos de un texto de Víctor Frank en el año 2000 que se denomina El hombre en búsqueda de sentido. Es un contexto y un texto sobre el cual se desarrolla el pensamiento de la búsqueda de ese sentido a la vida. Recordamos que Víctor Frank estuvo en los campos de concentración y fruto de su reflexión como psicólogo, pues trabajó todo este texto en el que halla su fin último y es ese sentido de la vida que se da desde el punto de vista de lo que Dios ha realizado en su vida. Y desde el punto de vista de una de las fuentes también que el padre Lebret, como lo vamos a ver más adelante, bebe y que también nosotros al contemplar y al leer la obra de Tomás de Aquino, hablamos en términos de qué significa educar y formar hoy. O sea, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué pensar? ¿Para qué dialogar con las demás ciencias? Y en este caso, con las ciencias económicas y administrativas. Y nos habla de esa capacidad que el hombre tiene para ser conducido y promovido hasta el estado perfecto en cuanto a hombre, que es el estado de virtud. Allí podremos descubrir cuál es el objetivo último en Tomás de Aquino para hablar de virtudes, es decir, lo que cada uno de nosotros buscamos o lo que pretendemos con la formación integral, y es que cada uno de nosotros pueda ser virtuoso. Y esa virtuosidad se va cultivando con el tiempo, con los principios, con los valores, con el evangelio mismo y con todo lo que significa ser cristiano para los tiempos de hoy. Y ello en un contexto educativo como el nuestro, en el cual formamos integralmente a cada uno de nuestros estudiantes, a cada uno de nuestros docentes, es decir, una comunidad que está pensando en el desarrollo de la persona en cada una de sus dimensiones, la dimensión académica, intelectual, corporal, espiritual, trascendental, pero también política y social. Entonces, estos elementos en Tomás de Aquino son los que nos permiten a nosotros desarrollar esas ideas de por qué partimos de un humanismo dominicano. Tomamos aquí a Santo Domingo de Guzmán, pero también ha habido a través de la historia otros frailes que han sumado, como también otras hermanas de vida dominicana o que pertenecen a la orden de predicadores que también desarrollan todo este pensamiento humanista. En ese sentido hablamos de cuál es ese humanismo dominicano y tenemos que partir de una antropología cristiana. Allí partimos del concepto de persona y de lo que significa para nosotros desde el mundo griego todo ese desarrollo y ese pensamiento que poco a poco a través del cristianismo ha venido desarrollando y fortaleciendo a través de eso que hemos denominado la pasión por Cristo y la pasión por la humanidad. Nada que acontezca en la vida del ser humano tiene sentido si no pasa por ese humanismo, por el sentido o esa dimensión de la misericordia y de la compasión por el otro. ¿Y de dónde bebemos esas fuentes? De Cristo, que ha sentido pasión por la humanidad
que se ha redimido, nos ha redimido y nos ha encontrado a través de la crucifixión, pues todo este pensamiento de lo que significa dar la vida por el otro y que lo ha hecho desde el punto de vista del amor, de la compasión por el otro. Una de las parábolas que también nos recuerda a nosotros como cristianos y en este contexto de la humanidad es la parábola del buen samaritano. Cómo somos capaces de poder ayudar, colaborar, pero eso tiene que tener unas bases fundamentales desde lo que yo considero como un ejercicio de antropología, de pensar en la persona y desde el punto de vista de lo que ha significado Jesús en cada una de nuestras experiencias. Y por eso hablamos también de la verdadera mística de un predicador y en este contexto de lo que significa ser dominico. ¿Por qué hablo de estas categorías? Porque son las fuentes sobre las cuales el padre Lebret ha desarrollado todo su pensamiento y cómo ese pensamiento brota e inspiró para construir los documentos del magisterio de la Iglesia. Y por eso hablamos de esa dimensión teologal. ¿Qué significa Dios en medio de todo esto? ¿Y qué significa también Dios en medio de la humanidad? Fortaleciendo esos principios, esos valores, para que, como ya lo decía, seamos virtuosos. Y finalmente, esas dos categorías, el facentes humanitatem y el propositum vitem, están en latín. Facentes humanitatem, hacedores de humanidad. Yo creo que ese es el objetivo en últimas de todos nosotros, en la disciplina o en la escuela o en el colegio o en el trabajo o en la universidad, y es que podamos ayudar a construir comunidad, a construir humanidad. Y eso se logra con todo lo que nosotros podemos encontrar a través de las investigaciones en las áreas económicas, administrativas, políticas, del sistema económico mundial. Y como también, como dominicos, y cuando uno está en una universidad regentada por los dominicos, pues habla de ese propositum vitae, es decir, cuál es el propósito de vida que cada uno de nosotros tenemos, y es el objetivo. Dice Santo Tomás que lo importante no es iniciar en un proyecto, sino hacia dónde nos vamos a llevar o a llegar en ese proyecto, es decir, el fin. Cuando tenemos claro el fin al cual queremos llegar nosotros, pues debemos construir todo ese proceso sobre el cual yo puedo tener herramientas, puedo tener el aporte de otras disciplinas para poder construir juntos algo muy importante, y es la verdad, veritas en latín, que es el lema de la Orden de Predicadores. Descubrir la verdad, construir la verdad entre las diversas ciencias y en este caso desde el punto de vista económico y administrativo. Entonces, esos son los elementos sobre los cuales hablamos de un humanismo dominicano. Y estas dos categorías, el facentes humanitatem y el facentes veritatem. Veritatem hace parte del lenguaje, que son los símbolos o los signos que nos identifican. Hoy ustedes me ven con el hábito dominicano, con el rosario y con otros signos que también hacen parte de la vida de un predicador. Se dice que hay muchos símbolos dominicanos, como los acabo de describir, pero hay un código genético que nos identifica a todos nosotros, y es la predicación. Esa predicación es la que hace al padre Lebret que pueda promover, propagar ese pensamiento humanista, y con sus capacidades como economista, como ingeniero naval, poder llevar a cabo todo el desarrollo humano desde el punto de vista de su experiencia como marinero, podríamos decirlo, con los pescadores, con el trabajo y con la cooperación y la solidaridad entre cada uno de ellos. Y eso es lo que a nosotros nos identifica como dominicos, para poder llevar a cabo todo este pensamiento del cual hemos venido trabajando. Continuamos con la segunda parte de esta sesión sobre el pensamiento lebretiano a la luz del magisterio del Papa Francisco sobre la economía del bien común. Y en este segundo apartado hablamos de esos aportes del padre Lebret al desarrollo humano integral, y lo vamos a desarrollar en 4 momentos: el pensamiento lebretiano y el desarrollo humano, los aportes al magisterio de la Iglesia, la producción académica que ha tenido el padre Lebret o que desarrolló, trabajó e investigó el padre Lebret, y unos temas de investigación, de formación, educación y desarrollo.
Entonces tenemos el contexto del padre Lebret, un hombre, como ya lo decía en la anterior sesión, sobre que es un francés que nació en 1897, economista, ingeniero naval, y como podemos observar está allí en la parte noreste de Francia, en Bretaña. Todos estos elementos que encontramos aquí en esta parte de Europa, encontramos a Francia, Suiza, Bolonia, Italia y otros países de Europa, encontramos donde estamos haciendo presente o los dominicos donde hacemos presencia en esta parte del mundo. Entonces nos damos cuenta que aquí hay un sinnúmero de contextos y en los cuales participó el padre Lebret o bebió el padre Lebret. Por ello, este hombre ingresa en la orden de los predicadores de los dominicos en el año 1923. Un hombre ya con unas condiciones profesionales de formación que tienen que ver con dos áreas del conocimiento, la economía y la ingeniería. Y esa combinación sumada a la filosofía y a la teología permitieron pues el desarrollo de este pensamiento. ¿Por qué? Porque, como ya lo decía, desde una espiritualidad dominicana, la espiritualidad de la encarnación es la que hace tener esas bases antropológicas para hablar de un sistema económico que promueva el bien común, pero ante todo de la persona. En ese contexto hablamos de lo que ha sucedido años más adelante y es la creación de las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, en donde los dominicos aportamos a la creación y constitución de las Naciones Unidas, y por eso hablamos de fechas como el año 1953, esto es con el propósito de lo que ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial, y hablamos de los niveles de desarrollo en el mundo, de la economía humana. Por primera vez se habla de la categoría economía humana, el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres, que tiene que ver con lo que el padre Lebret comenzó a construir desde el punto de vista de su pensamiento, y es el Centro de Estudios de los Complejos Sociales, Economía y Humanismo en Lyon, en Francia. Ese contexto es el que nos permite a nosotros dar una aproximación a una definición de lo que significa economía humana. Es la disciplina de la acción. Si nos damos cuenta, todos los sistemas económicos que podemos leer, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, que también tienen que ver con sistemas políticos, pues hablamos en este preciso momento de lo que significa la economía humana, y es el tránsito, con el fin de pasar una población determinada de una fase menos humana a una fase más humana. Y por ello aparecen unas categorías que tienen que ver con lo que el padre Lebret ha promovido y que los papas en su magisterio y en sus encíclicas de manera especial han permeado este pensamiento. Se trata de ser más en cuerpo, es decir, en lo corporal, en la dignidad del ser humano, pero también ser más en su espíritu, ser más en su significado o en su significación institucional, como lo hemos escuchado o lo podemos alcanzar a leer con uno de los textos o fuentes que en el contexto colombiano, como lo vamos a ver más adelante, este autor trabajó ese pensamiento del padre Lebret aquí en Colombia. Entonces, encontramos una organización, un organismo multilateral en el cual convergen muchos de los países, más de 190 países participan o son miembros de las Naciones Unidas. Entonces allí hay una herramienta sobre la cual se ha constituido y se ha trabajado sobre ese proceso de constitución de Naciones Unidas. ¿Qué sucede? Estamos en Europa y ya contextualizando al padre Lebret en sus aportes para Colombia. Entonces encontramos en Colombia que también los dominicos hacen presencia allí en diferentes partes del país. Y el contexto específico es que el padre Lebret viene a Colombia hacia los mediados de 1950, de los años 50, en este gobierno entre Gustavo Rojas Pinilla y Alberto Lleras Camargo. En ese intermedio o en ese tiempo, a él se le pide hacer un estudio sobre las condiciones del desarrollo en Colombia. Y viene con su equipo de investigación, como ya lo veíamos, desde Lyon, este instituto de investigaciones que él ha creado. Pero en este contexto particular nos habla de poblaciones rurales y urbanas y de un ejercicio de planeación racional
que tiene que ver principalmente con las necesidades educativas que el país tenía en su momento. Entonces aquí, en este contexto de un gobierno, diríamos un gobierno militar pasando a un gobierno civil, un gobierno laico, pues encontramos a Alberto Lleras Camargo. Ese ejercicio y ese plan, ese estudio sobre el desarrollo humano y el desarrollo en Colombia, es este texto, que es el que nos da una carta de navegación para el país, para su desarrollo, para su planeación y para la creación de instituciones que hoy continúan vigentes. Desde el punto de vista educativo, los Institutos Nacionales de Educación Media, el INEM, o las normales, o a nivel del campo, al nivel rural, todo lo que es el Instituto Colombiano Agropecuario, todo lo que es hoy como conocemos, todo lo que tiene que ver con el hecho de salvaguardar el medio ambiente, lo que es la CAR y los institutos descentralizados que aportan a la parte ecológica y de medio ambiente. Entonces, encontramos que ese estudio continúa vigente por elementos que hoy no se han desarrollado, pero que el país ha entrado en los últimos 10 o 15 años en contextos de desarrollo y de manera especial desde el punto de vista de lo rural. Un ejemplo de lo que el padre Lebret aportó al contexto colombiano en ese plan de desarrollo, en ese estudio sobre el desarrollo, es algo que hace unos años escribió en una columna Francisco de Rú, este jesuita, y hablaba sobre el túnel de la línea. Desde 1955, lo escribe él en esa referencia en el periódico El Tiempo, vino a Colombia el padre dominico Luis Joseph Lebret, y allí hizo todo ese estudio, y uno de esos estudios fue construir el túnel de la línea, y él lo asemeja a el túnel del Simplón, que una Brigitte en Suiza, Conicel en Italia, porque los dos países se unieron, aportaron cada uno para la construcción de ese túnel, que costó alrededor de 15 millones de dólares. El padre Lebret planteó que para unir a Colombia en términos de viabilidad, en términos de tránsito y de comunicaciones, habría que construir ese túnel de la línea, que ya con el tiempo sabemos que se inauguró en el periodo o en el gobierno anterior. ¿Y cuánto le costó al país? Alrededor de 330 millones de dólares. Eso es el contexto colombiano. Miren la diferencia entre un ejemplo de 15 millones pasando a 330 millones de dólares. Es decir, que si nosotros hubiésemos entendido todo lo que significaba construir el túnel de la línea, como lo vemos en la parte inferior, y como ejemplo Europa, pues entenderíamos que nuestro desarrollo no se ha cumplido por políticas, por temas que son evidentes en nuestro país. El tema de la corrupción, el tema de la falta de transparencia en los recursos y el uso de los recursos, que obviamente es propósito de la recaudación de impuestos y todo lo que pagamos como ciudadanos de este país. Entonces aquí encontramos un ejemplo evidente de lo que ese estudio y ese aporte al desarrollo del país dio en su momento el padre Lebret. Y encontramos algunos elementos puntuales sobre ese aporte del padre Lebret al desarrollo humano. Uno, como ya lo decíamos, humanizar la economía. Humanizar la economía, que es una categoría que tiene que pensar es en el bien común, tanto en lo personal como en lo comunitario. E igualmente esa economía y ese humanismo que no solo es desarrollo humano, sino que favorezca completamente a la vida humana. Es decir, buscar el bien común, tanto personal, individual como comunitario, y por eso se habla de las juntas de acción comunal, de las diferentes alcaldías o la forma en que está organizado el Estado colombiano, con sus alcaldías, con sus gobernaciones, con el sistema jurídico o las ramas del poder público en Colombia, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Todo ese contexto es el que permitiría un desarrollo humano. Pero aquí hay tres cosas fundamentales sobre las necesidades o el proyecto lebretiano, y hablando desde ese punto de vista humanista, y es las necesidades que tenemos todos los seres humanos, todas las personas, las básicas, las de crecimiento y las de trascendencia.
Todas ellas se deberían llevar a cabo a feliz término. Las primeras, las básicas, el alimento, la casa, la ropa y un adecuado sistema de salud. Si comparamos eso con los índices de pobreza, con los índices de violencia, con el sistema de salud en la crisis en la que se encuentra, pues sabemos que allí ya hay algo que en lo básico no se está cumpliendo. Unas necesidades de crecimiento, la educación, el trabajo, la diversión y el deporte. Esos elementos son los que permiten desarrollo humano integral. Y finalmente los de trascendencia, el arte, la música, las amistades, el amor, la oración, la vida afectiva, la vida trascendental, la vida espiritual, porque somos hombres trascendentes, es decir, hablando desde el punto de vista cristiano, venimos de Dios y a Dios retornamos. Y todos estos elementos combinados en esas tres necesidades básicas de crecimiento y de trascendencia son los que permiten el desarrollo humano integral de la persona y de la comunidad. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque si se nos pregunta cuáles son los aportes de la economía humanista al desarrollo integral, es teniendo en cuenta esos tres elementos para que se puedan satisfacer de manera apropiada y en el tiempo adecuado. Y hablamos de la categoría desarrollo integral, que es un proceso ascendente para satisfacer esas necesidades, esas tres categorías de necesidades, porque no es tener más, sino ser más. Dice el filósofo, ¿qué hay que hacer? Ser. Y para ser, pues tenemos que tener todas unas condiciones en el desarrollo humano integral, con nuestras capacidades intelectivas, académicas, racionales, pero también afectivas, espirituales y corporales. La corporeidad como también parte del desarrollo humano. Tenemos también el tema de la ética de las políticas económicas, que no solo es para el gobierno, hablando de lo macro, sino para la persona. El hecho de tener las capacidades para adquirir, para trabajar y para que sea remunerado ese trabajo de manera justa, de manera equilibrada y con base en principios que tienen que ver con la justicia. E igualmente, hablando de lo que significa ese aporte, como ya lo decía, la combinación entre el aporte de la filosofía y la teología en diálogo con la racionalidad de las demás ciencias. Y los últimos 4 puntos que tienen que ver con ese aporte de Lebret: el cuidado de la casa común, que es una categoría que también ha desarrollado, como lo vamos a ver más adelante, el Papa Francisco. El cuidado de la casa común, el tema ecológico, el tema ambiental, el tema del humanismo, economía y experiencia de Dios. Dios en medio de todo esto. Y claro, estamos hablando de alguien cristiano y de alguien que hace parte de la orden de predicadores. Y nuestro pensamiento se nutre del Evangelio. Por eso hablamos de esa espiritualidad de la encarnación. Y como ya lo decía, entre las dos categorías, facentes humanitatem, hacedores de humanidad y hacedores de la verdad. La verdad construida por las ciencias, pero nada que se pueda construir desde la verdad necesariamente tiene que pasar por la humanidad, por la persona. Si nosotros nos olvidamos y nos volvemos desde el punto de vista de un sistema económico capitalista, nos olvidamos de esto y podemos producir cierta verdad, pero siempre tendremos que encontrar que la base es la antropología y el ser humano como principio, y que lo que Dios ha creado desde siempre es al hombre a su imagen y semejanza. Y eso hay que conservarlo, preservarlo y promocionarlo, o en palabras del padre Lebret, se trata del ascenso humano, para ser más, no tener más. Porque en un mundo consumista o en un sistema capitalista del consumismo, perdemos esas condiciones de lo que significa el ser humano. Y tenemos otro aporte, y es el de el magisterio de la Iglesia. Y estamos hablando del contexto de lo que significa el aporte de las encíclicas de los papas desde el punto de vista del magisterio. Y aquí vamos a hacer un recorrido, pues,
rápidamente desde el Papa Pablo VI con la encíclica a la cual aportó puntualmente el padre Lebret, la Populorum Progressio, sobre el progreso de los pueblos. El texto, el desarrollo de esta encíclica se nutre del pensamiento del padre Lebret. Por eso es importante leer esta encíclica si vamos a hablar de doctrina social de la Iglesia. Aquí estamos hablando de doctrina social de la Iglesia. Luego viene Juan Pablo II con 2 encíclicas, Sollicitudo Rei Socialis y Centesimus Annus. Esas 2 encíclicas aportan también algunas herramientas sobre la comprensión del desarrollo humano. Luego viene Benedicto XVI con Caritas in Veritatem, la caridad en la verdad. Y realmente esa encíclica textualmente y puntualmente habla del desarrollo humano integral, de los pueblos, de las personas. Y finalmente el Papa Francisco con Laudato Si, que tiene que ver con el tema de la casa común y el desarrollo de la persona y de los pueblos también, e igualmente un aporte maravilloso que trasciende todo este pensamiento recogido. Aquí pudiéramos ir más atrás con León XIII, con la encíclica Rerum Novarum, y con lo que hoy tenemos con el nuevo Papa, el Papa León, que también ha tomado, pues obviamente, este pensamiento, o creeríamos que lo que viene es ese pensamiento humanista y ese pensamiento que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia. Entonces aquí encontramos en el dicasterio que ha creado el Papa Francisco en el año 2016 para el servicio del desarrollo humano integral. Cuando uno desarrolla esas categorías para el servicio, es lo que cada uno de nosotros tiene que realizar como persona y lo que tiene que realizar en el aporte al desarrollo humano integral. Luego viene la encíclica Fratelli Tutti, que de alguna u otra manera habla sobre el progreso humano y el desarrollo humano. Y finalmente 2 temas que tienen que ver con la economía del Papa Francisco cuando ha convocado a todos los jóvenes economistas para que aporten a una nueva forma de ver la economía. Y esa nueva forma es haciendo énfasis en esa economía humana. Y el aporte que también da el Papa Francisco, que esto necesita de ser formado, de ser educado. Y por eso hablamos del Pacto Educativo Global que el Papa Francisco ha trabajado y ha desarrollado en diferentes contextos. Entonces aquí encontramos rápidamente, de manera transversal, todo lo que ha sido ese aporte desde el punto de vista del magisterio de la Iglesia. Y encontramos la categoría Economía de Francisco, como es el título de alguna u otra manera sobre el cual se teje toda este conversatorio o esta síntesis de esta clase y de este aporte a cada uno de ustedes, y es poner las finanzas al servicio del bien común, es decir, hablar de lo material, del dinero, dólares, euros, pesos, el yen, la libra, todas estas cosas, todas estas monedas, pero en últimas, como ya lo decía, se ha referido a los jóvenes economistas, emprendedores y emprendedoras, quienes están en las empresas, que habla de una categoría, economía y el progreso para combatir la cultura del descarte. Recordemos esa palabra del Papa Francisco, una economía que descarta al ser humano, a la persona, en sus necesidades y en esas 3 categorías, como ya lo veíamos, de lo que significa el desarrollo humano. Cuando nosotros hablamos de la categoría de esa economía y del Pacto Educativo Global, el Papa Francisco desarrolla 7 categorías que tienen que ver con su pensamiento. Si quisiéramos sintetizar el pensamiento del Papa Francisco en términos económicos y educativos, los vamos a encontrar aquí en ese pacto educativo. Y el primero, como ya lo he dicho, el tema antropológico, el centro del desarrollo humano está en la persona, y por eso hablamos poner a la persona en el centro, escuchar a los jóvenes o a las jóvenes generaciones, promover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida, renovar la economía y la política y cuidar la casa común. Entonces allí están esos 7 elementos que son los que nos permiten a nosotros ahondar más en este pensamiento del Papa Francisco. Y finalmente, sobre ese ejercicio y lo que estamos viviendo en el mundo actual.
pasar de León XIII a León XIV. Podríamos hacer una síntesis transversal desde la encíclica Rerum Novarum de 1891 a la actualidad 2025 con el Papa León XIV. ¿Y qué encontramos allí? Una doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué es esa doctrina? Es el desarrollo de todas las dimensiones de la persona humana en lo espiritual, en lo moral, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo ecológico. Eso, en últimas, tiene que ser la categoría que nosotros desarrollamos, la formación integral. En muchas instituciones educativas se habla de esa formación integral, pero a veces cuando queremos abordarlas y llevarlas a cabo, es decir, la ejecución de cada una de esas categorías, nos quedamos muy cortos, porque incluso lo corporal no hace parte en algunas ocasiones de esa formación integral. Y dice Tomás de Aquino que también la corporeidad nos ayuda en el desarrollo de nuestras dimensiones, el deporte, diferentes deportes, diferentes disciplinas que se tienen y son las que nos ayudan también a nosotros a ejercitarnos mental, psíquica, anímica y espiritualmente. Y por ello, hablando del Papa Francisco, son estas dos encíclicas las que aportan a ese desarrollo humano integral. Y como ya lo decía, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un dicasterio nuevo que tiene todas unas características y que ha agrupado una cantidad de variantes de migrantes, de pobreza, de todo lo que la Iglesia también desarrolla a lo largo y a los diferentes países en donde hace presencia la Iglesia. Y por eso los invito para que a continuación veamos este video de lo que es el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. All-powerful God, you are present in the whole universe and in the smallest of your creatures. Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste. Pour out upon us the power of your love, that we may protect life and beauty. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra, che tanto valgono ai tuoi occhi. Integral human development is the name for what all of us want. Development is what everyone wants for themselves, for their family, for their people. That is a meaning of life itself. Non è sicuramente crescita economica, non è tendere ad avere sempre di più, non è legato solo alle dimensioni materiali di una persona. Sviluppo umano integrale significa sviluppo di tutta la persona in tutte le sue dimensioni e di tutte le persone, nessuno escluso. Our dicastery works in 3 steps. The first step is to listen. It is the section that creates a two-way bridge between the local churches and the dicastery. Il punto più importante per noi, per essere in dialogo in maniera che noi siamo a servizio, non siamo sopra le chiese locali, è proprio quello di ascoltare, di capire cosa sta succedendo e di capire quali sono i bisogni più profondi. We try to listen to the local churches. We try to listen to the bishops and those who work with them to see what are the obstacles that people face in that place, the obstacles to their integral human development. Ostacoli legati al degrado ambientale, non si può vivere dove non si riesce neanche a respirare. Ostacoli legati alla mancanza di lavoro, a non essere trattati in maniera degna quando si lavora, ma quasi come schiavi.
The challenge is always seeing these people struggling, frustrated, being abused, living under violence, and not really being able to assist in the immediate. So it requires a lot of patience. Well, I pray to always be patient, and I'm not sure, though sometimes our contacts are not very patient, because when the person is burning, it's difficult to be patient. The second step is to reflect on these sufferings. Sembra una catena di montaggio, ma non lo è. Si lavora molto insieme e si è divisi per le competenze che ciascuno deve avere in ogni sezione. La sessione ricerca e riflessione cerca di identificare degli esperti in università, in centri di ricerca, che stanno lavorando con i temi che le chiese ci portano come preoccupazioni, come priorità. Facciamo una rete per arrivare a degli strumenti che possono tornare alle chiese come un servizio. And we call these concrete orientations, pastoral orientation. It's to help the bishop and his co-workers to accompany their people in facing their challenges. Le sfide ci mettono in movimento, il fascino è quello, è da una parte avere davanti delle complessità, delle realtà come guerre, come ingiustizie, e dall'altra essere a contatto con degli esperti, con dei progetti, delle organizzazioni che davvero stanno facendo qualcosa, stanno muovendo dei processi, e questo porta speranza. And then the third step is to give back what we have learned to the church that shared with us, and at the same time to make this learning available throughout the church, around the world, and to the larger public. Noi come sezione comunicazione abbiamo l'opportunità di dare la voce agli ultimi, davvero riportare gli ultimi al centro, quello che Papa Francesco spesso ci dice, queste periferie esistenziali, farle ridiventare il centro della narrazione. È una sfida, è faticoso, perché in un mondo dove 90 voci dicono di avere paura dell'altro, essere quella che dice accogliamo il prossimo, accogliamo l'altro non è facile. In un mondo dei social anche, dove è molto più facile comunicare qualcosa di negativo perché va subito virale, essere la voce che dice qualcosa di buono si può fare anche se è più faticoso, ovviamente è più difficile arrivare, però quando lo fa porta davvero tantissimi frutti. My hope for our dicastery is expressed maybe in this cross which I wear. It's made from the wood of an old fishing boat that migrants used to try to reach Europe, to reach Lampedusa. My hope for our dicastery is to help the Church to recognize how Christ is crucified in all the different places and in all the different challenges of the world, and to accompany the people in their suffering, and to bring Christ's love, His mercy, to them in their difficulties, so that they may feel blessed and especially given the gift of hope.
Desde el punto de vista de la producción académica encontramos estos referentes, en términos, están en francés, estamos hablando de Louis-Joseph Le Verret, y encontramos algunos elementos, sin embargo encontramos tres que tienen que ver, pues están en español: Misión, Economía y Humanismo, estudios sobre las condiciones del desarrollo humano en Colombia, que es el texto que les he mostrado anteriormente, Los principios para la acción y el manifiesto por una civilización solidaria. Pues estos textos han sido traducidos del francés al español y encontramos la dinámica concreta del desarrollo, por una ética del desarrollo, y pues son elementos que aportan a investigar más sobre este aporte del padre Le Verret. Como ya les decía, a nivel internacional existe el Instituto Internacional de Investigación, Información, Educación y Desarrollo, que está en Francia, y pues ha tenido, porque sostener un instituto académico de investigación pues implica también unos recursos económicos, pero allí podemos encontrar bibliografía para conocer y para avanzar o aportar a lo que cada uno de ustedes desde sus disciplinas puede trabajar en este aporte al desarrollo. Finalmente hablamos de la actualidad de estos trabajos, de la obra de Le Verret, la bibliografía y las redes de colaboración, sin olvidar temas tan importantes a propósito de las Naciones Unidas, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí encontramos elementos u objetivos que tienen que ver con el desarrollo humano integral. Si no, pensaríamos que los 17 tienen que ver con este desarrollo humano y con ese aporte para aportar a cada una de las categorías que hemos visto. En términos generales, desde el punto de vista de la universidad, encontramos el Centro de Estudios de Economía y Humanismo, que está adscrito a la Vicerrectoría Académica General, la revista Le Verret en Bucaramanga, de la Facultad de la División de Ciencias Económicas y Administrativas, la Cátedra Opcional de Economía y Humanismo Louis-Joseph Le Verret, y las publicaciones y los aportes que se hacen desde el Fondo de Investigaciones de la Universidad, en donde también hemos participado con algunas de estas investigaciones. Encontramos esta que tiene que ver con el acuerdo final para la terminación del conflicto, es decir, el acuerdo de paz. Sobre esos 6 puntos que encontramos nosotros en el acuerdo de paz, el primero, si nosotros analizamos, y es un trabajo de investigación que hemos realizado, tiene directamente relación con el primer estudio sobre desarrollo que se hizo en Colombia y que, como lo hemos escuchado o lo hemos visto, es del padre Le Verret. Entonces, esta relación de este primer punto del acuerdo de paz es un desarrollo de investigación que lo encontramos nosotros en todos los avances y en todo el desarrollo, que lo vamos a ver también en una de las ediciones o en una de las publicaciones. Estos 2 institutos, que son de investigación en desarrollo humano, que está en Uruguay, y el Centro Latinoamericano de Economía y Humanismo, de Economía Humana, y la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y la Red Internacional de Economía para América Latina, la CLAE, que también hacen estudios sobre este pensamiento humanista del padre Le Verret. Y encontramos ya algunos textos, algunos temas de desarrollo sobre la Cátedra Economía y Humanismo, sobre trabajos sobre la misión de Economía y Humanismo de la Universidad Javeriana, de dominicos actuales como Jesús Espeja sobre el desarrollo humano, sobre también el desarrollo que, como ya les decía, del acuerdo de paz, el primer punto del acuerdo de paz, el pensamiento económico humanista de Le Verret, el acuerdo de paz, a propósito del primer punto del acuerdo. Y aquí encontramos algunas ediciones o bibliografía que también nos sirven a nosotros sobre lo que significa ese pensamiento humanista, tanto de los dominicos como también de economistas reconocidos a nivel internacional o teólogos que hacen un análisis profundo sobre esto de la economía humanista, sin olvidar que la base es el Evangelio, y por eso he colocado allí este texto de la Sagrada Escritura. Entonces aquí nos brindan esas herramientas sobre lo que es ese humanismo, y como conclusiones la pregunta que podríamos hacernos es de qué manera Le Verret, su vida y su trabajo nos inspiran y animan a compartir nuestra vida, nuestra fe, esperanza, amor, nuestros bienes espirituales y materiales, para que otros también se nutran de la economía humana.
y entonces hablamos de la contemplación, hablamos de los aportes de la actividad científica, de las prácticas pedagógicas y de los programas académicos con los cuales ustedes están conociendo, trabajando y desarrollando su proyecto de vida. Se trata de un cambio en la manera de ser, de abordar, de acoger, de dar, de recibir. Se trata de una reconversión de todas las estructuras en una perspectiva de objetividad, de complemento, de servicio. Y esas son palabras del padre Lebret en el año 1961. Así que con estos elementos, pues espero que pueda ser un aporte para el desarrollo, para la investigación y para cada una de las disciplinas que ustedes están desarrollando, sin olvidar el tema fundamental, el centro de la disciplina, tanto filosófica, teológica, como en cada una de sus ciencias, pues que sea la persona siempre, porque es el desarrollo de la persona y eso implica también a la comunidad y a la sociedad a la cual desean ustedes prestar un servicio. Gracias. Santo Totum. Aquí y ahora. Es ahora.